El economista Osvaldo Erazo Arboleda, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CAMDEPE. Vamos a hablar sobre la situación compleja que está viviendo Ecuador, sus problemas económicos, derivados en buena parte también de temas petroleros, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para obtener un calificado criterio del economista Erazo sobre esta decisión que han tomado las autoridades de Petroecuador. En cuanto a un proyecto que se inició en el año 2008, se iniciaba el gobierno de Rafael Correa, se licitaba un poliducto que venía desde Pascuales, en la provincia del Guayas, hasta Cuenca, como un proyecto estratégico para suplir de combustibles a las provincias del sur del Ecuador. En la parte previa hemos hablado ya de los gravísimos problemas que se han sentido en diversas ocasiones, particularmente en el paro de junio aquí en la ciudad de Cuenca por desabastecimiento. Las malas condiciones de las carreteras han sido motivo frecuente también para escasez de diversos combustibles, pero este proyecto estratégico se desvanece para la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer cuál es su opinión. Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Bueno, el proyecto el Pascuales Cuenca, el poliducto Pascuales Cuenca, que era un proyecto necesario para la economía del país, no solo para el auto, sino para la economía del país, para evitar todo lo que era el transporte del combustible, disminuir costos, ¿no es cierto?, y todo lo que se refiere a seguridad. Pero lastimosamente ya en la práctica continuaron los problemas, no olvidemos las situaciones de escasez que hubo, los problemas del hundimiento en el terminal, ¿no es cierto?, en el Pascuales Cuenca, el hundimiento de estas esferas que al final no sé si llegaron o no llegaron a operar. Pero lastimosamente ya en el 2019 le declararon en emergencia esto. Y en este momento están tomando ya una decisión para trasladarla. No olvidemos de que estos tanques son de alta presión, ¿no es cierto? Y el desarmarlos y volverlos a armar, o sea, deben tener mucho cuidado porque son para tener un manejo con mucha presión. Estamos hablando, acabamos de dar la cifra, un contrato de aproximadamente 20 millones, paradójicamente una cifra similar a lo que en una situación de emergencia el gobierno nacional ha decidido poner en 2 carreteras de la SUAY para remediar situaciones emergentes, pero esa es la dimensión. Lo mismo que se invierte en arreglar carreteras, un problema urgentísimo de la ciudad de Cuenca, se utiliza para desensamblar estas esferas. Sí, lastimosamente no entró en operación, lastimosamente se encontraron muchas fallas, pero bueno, en todo caso, no se han demorado mucho, así entre comillas, porque en el 2019 ya le declararon en emergencia, 2023 van a empezar a hacerlo. Bueno, esperemos de que tenga un feliz término y no exista más problemas de abastecimiento de combustibles hacia la zona del auto. Claro, el tema es que lamentablemente, ya para cerrar este capítulo, es que este era un proyecto estratégico, un proyecto muy interesante, pero que estuvo plagado de la corrupción, de ese broche de Odebrecht. Pretendía solucionar problemas estratégicos de desabastecimiento en Azuay, Cañar, El Oro, también Guayas, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Un gran fracaso, una millonaria estafa al Estado ecuatoriano, una más. Y nuevamente el sur del país ha abandonado a su suerte, contribuyendo a ese desarrollo asimétrico del país. Continúe usted, economista Erazo. Claro, en realidad, si hubiese salido bien lo del proyecto Pascuales Cuenca, si hubiese salido bien la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, si hubiésemos tenido la refinería de Manabí, otro sería el escenario. Pero bueno, hablando ya sobre el tema que tuvieron la bondad de invitarme. En realidad, este momento, la situación petrolera que vive el país, realmente es una situación bastante dramática. O sea, hay algunos factores que están influyendo. Primero, según el presupuesto general del Estado para el año 2023, se estimaba que nosotros íbamos a exportar como 130 millones de barriles en lo que va del año, en el año 2023. Pero según lo que estamos nosotros viendo la producción y los problemas que tiene Petroecuador y lo que se demora en dar las soluciones a esta problemática,
no se cumplirán con los 130 millones de barriles presupuestados de exportación, sino que se llegará como máximo a unos 110, 115 millones de barriles exportados. Primero, se va a exportar menos. Segundo, estamos nosotros con una producción menor también a lo presupuestado. En el presupuesto general del Estado se estimaba que íbamos a tener nosotros una producción de 515 mil barriles diarios. 515 mil barriles diarios y estamos nosotros en 480, o sea, 35 mil. Sí, nunca se logró incrementar la producción con esas expectativas que generó el gobierno de Guillermo Lasso a través de los distintos ministros de energía que han pasado por el cargo. Claro, o sea, antes de las elecciones no olvidemos que nos decían que iban a duplicar la producción. Y después se pusieron metas intermedias, o sea, el año pasado decían que íbamos a tener 530 mil, ahora dicen que este año era 515 mil y estamos en 480 mil. Y no estamos nosotros haciendo una evaluación del gobierno total, sino estamos haciendo una evaluación de lo que el gobierno mismo se puso como objetivos intermedios. Objetivos de este año 515 mil y no se llegó, y ni tampoco se va a llegar. Pero bueno, en todo caso, Petroecuador tuvo ya argumentos con la situación de la naturaleza, el temblor y todo lo demás. Le iba justamente a preguntar las causas, cuáles serían las razones para que no se haya podido avanzar en estas metas del gobierno, que de hecho, hay que decirlo, tiene muchas resistencias también. Hay sectores importantes de Ecuador que están en contra del extractivismo petrolero y minero. Hay algunas situaciones. Primero, cuando se hicieron los análisis de que se va a duplicar la producción, en estos mismos micrófonos decíamos de que era prácticamente imposible llegar a eso, porque para eso se necesita planificación. ¿Qué planificación tenemos nosotros de Petroecuador? Se necesita planificación, se necesita tiempo, recursos, confianza, un marco legal y un equipo técnico. Lastimosamente, en la práctica se demostró lo que nosotros anticipábamos, no se va a llegar, pero nosotros sí teníamos las expectativas de que por lo menos se llegue a una producción de 600 mil barriles diarios, pero no, nunca fue así. Ahora, a esto se suma lo que sucedió con el puente, ¿no es cierto? El puente Market, ¿no es cierto? Que esto fue el 23 de febrero. Que tuvimos una paralización del oleoducto, del OCP, del SOTE y del poliducto Xuxufín de Quito. Sí, o sea, y eso hizo que entremos nosotros en declaratoria de emergencia para no poder, para justificar el no cumplir con los compromisos de exportación de petróleo. A eso se suma lo del problema del terremoto, ¿no es cierto? Pero el terremoto afectó al sistema eléctrico. Y por un problema eléctrico se deja de generar la producción petrolera. O sea, algo está pasando en esa situación. Entonces, tenemos nosotros menos exportaciones, menos producción, y encima más tenemos nosotros el problema de los precios. Sí, el año pasado, en el año 2022, nosotros tuvimos como precio promedio de exportación del petróleo ecuatoriano en $85.80. Se presupuestó en $65 para términos generales. Pero estamos nosotros bajo los $60. O sea, baja la producción, menos exportación y el precio también baja. Pero lo que llama también la atención es de que aparte de que está bajando los precios, el castigo hacia el petróleo ecuatoriano incrementa. O sea, más parece de que los intermediarios, o sea, baja el precio, castiguémosle más al productor y mantengamos nosotros nuestras ganancias. O sea, parecería que eso está pasando. Porque el castigo en el año 2022 fue de $8 en relación del precio ecuatoriano con relación al marcador WTI. Este año la diferencia no es de $8. La diferencia es de casi $13. Y si tomamos en cuenta de que si se presupuestó 130 millones de barriles de exportación de petróleo, un dolarcito significa $130 más o $130 menos. Y tenemos un castigo de $13 por barril.
O sea, eso también debería explicar qué es lo que está pasando el Ministerio de Energía, qué es lo que está pasando principalmente Petroecuador con esta situación. Y dentro de este escenario, que los expertos energéticos lo consideran como un cisne negro, tenemos que considerar también que está incrementando el consumo de los combustibles. Sí, está incrementando el consumo de los combustibles. Le escuchaba al ministro que decía que el diésel se incrementó en un consumo en un 30%. Pero hay que ver dónde se está incrementando los consumos de los combustibles. En el mes de enero, si comparamos enero de este año con el consumo de enero del año pasado, el incremento del consumo de los combustibles para el sector eléctrico incrementó en un 150%. Y el consumo para el sector naviero, ¿no es cierto? Incrementó en 170%. Sí, entonces, eso también debería identificarse, ¿no es cierto? ¿Por qué se está consumiendo tanto combustible para el sector eléctrico con un combustible subsidiado? Para generar electricidad subsidiada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Usted, Entonces, economista Erazo, y su asociación, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, son observadores muy cercanos de lo que está sucediendo aquí en el área energética en el país. ¿Cómo evalúa usted la gestión de los últimos ministros? Por allí estuvo Roberto Salas, una persona cercanísima al presidente de la República, que hoy dirige las relaciones público-privadas del gobierno en la obra pública. Pasó por allí también Javier Vera Grunauer, de ingratísima recordación, en la provincia de La Suay. Ahora está Fernando Santos Albite. ¿Qué de relevante han hecho estos ministros, o cómo califica usted su gestión? bueno, en política petrolera, o sea, no solo de los ministros, yo creo que el gobierno sacó 0/10. Sí, con el ministro actual, con el ministro Santos, tenemos la esperanza, ¿no es cierto? O sea, también hay que darle un poco de tiempo al ministro Santos, porque al final, bueno, está identificando algunos problemas y hace público algo que ya lo conocíamos, porque, por ejemplo, él hace notar de que Petroecuador habla de costos de producción. Y el ministro dice, ¿cómo es que habla Petroecuador de costos de producción si no tiene contabilidad, si no tiene auditoría? ¿No es cierto? Entonces yo creo que la gestión... Profundícenos un poquito más de eso de no tener contabilidad, no tener auditoría en la empresa pública más grande del país. Claro, o sea, eso fue lo que dijo el ministro en esta semana, en unas declaraciones, refiriéndose a que el campo Sacha está produciendo 70,000 barriles diarios y que podría subir a 120,000, pero que Petroecuador dice que ellos quieren seguir operando en el campo Sacha porque los costos de ellos son inferiores a otras compañías. Y el ministro decía, textualmente, entre comillas, decía, ¿cómo es que Petroecuador habla de costos si no tiene contabilidad? O sea, es algo increíble. Y no solo pasemos a un tema colateral, economista Erazo, pero que es muy actual, el de la focalización del precio de los combustibles. Reiteradamente hemos escuchado a las más altas autoridades del gobierno señalar de que está listo, de que el sistema está listo y que en cualquier momento podría aplicarse. ¿Por qué no se aplica? Y está efectivamente listo este sistema que han anunciado y han dicho públicamente altas autoridades. Nosotros estamos con la expectativa de ver cuál es el sistema que quieren implementarlo, ¿no es cierto? Porque hay que tomar en cuenta todo lo que se refiere a la infraestructura de las estaciones de servicio. El ministro de Energía, en una reunión que tuvimos, el ministro de Finanzas también en otra reunión que tuvimos, anticiparon de que vamos a ser parte de las mesas técnicas. Nosotros creíamos que las mesas se iban a instalar hace 1 o 2 semanas ya para poder nosotros dar a conocer nuestros puntos de vista, pero lastimosamente hasta el momento no se han concretado, no se han llamado a estas mesas. Es decir, ustedes no han sido informados, ustedes que van a distribuir, que van a hacer esa tarea, ese nexo entre el Estado, las existencias de derivados del petróleo en Ecuador y el público, no conocen nada sobre estas soluciones estas salidas a la focalización. Claro,
nosotros nos mantenemos en la posición de que debería manejarse con una tarjeta de débito, es lo más sencillo, porque ponerle dos precios a un mismo producto en una estación de servicio es como manejar dos productos y la infraestructura no da para eso. En cambio, con una tarjeta de débito que le entreguen al beneficiario mensualmente, ¿no es cierto? Eso se va a facilitar para Pero esa es todo la el mundo. aspiración de la Cámara. Ustedes no han podido exponer esto en una mesa técnica que usted señala les han invitado, pero que no llega a darse. Claro, esto lo explicamos ya a los ministros, los ministros se quedaron también con esta inquietud también, pero sí, o sea, creemos nosotros que es eso, y aparte de eso, creemos nosotros que el gobierno, esperemos de que no se pierda la oportunidad. Imagínense la oportunidad que se le presenta al gobierno, oportunidad histórica, de que los sectores populares, los sectores sociales le exijan al gobierno que focalice los subsidios de los combustibles y que se pierda esta oportunidad. Lastimosamente, las anteriores mesas, en lugar de definir quiénes van a ser los beneficiarios, estaban definiendo el cómo, ¿no es cierto? Cuando lo primerito era definir quién va a ser el beneficiario, en qué producto, en qué volumen, a qué precio y durante qué tiempo. Pero lastimosamente esas cosas no se dieron. Pero en todo caso, Ahora, sí estamos de economista, acuerdo de que es necesaria la focalización. además de la focalización, hace algunos meses, hace poco tiempo en realidad, el sector de los distribuidores vinieron realizando algunos plantones para exigir que se les atienda y sean escuchados en algunas peticiones, entre ellas que se cubra este margen de comercialización de los 5 centavos, además, por supuesto, de entrar ya en detalles de cómo se llevaría a efecto, probablemente a través de una tarjeta, la aplicación de estos subsidios. Luego de estos plantones, ¿ustedes han podido ser escuchados? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Cuáles son las medidas adicionales o están a la expectativa y a la espera? Muchas gracias por la pregunta. Primero, en los plantones que se realizaron en la ciudad de Manta y en la ciudad de Quito, los pedidos eran concretamente tres. Primero, era la restitución de los 5 centavos al margen de comercialización, que ya se lo otorgó a las estaciones de servicio en el año 2019. 5 centavos en el margen. 5 centavos que fue producto de mucho análisis con el gobierno, en el cual estuvo incluso Petroecuador, ¿no es cierto? 5 centavos. Pero lastimosamente le retiraron esos 5 centavos que son compartidos entre los distribuidores, las comercializadoras y el transporte. Ese era el primer planteamiento. El segundo, lo que se refiere al flete. O sea, estamos dentro de un sector estratégico y el gobierno es el que determina los precios, el precio de terminal, el precio de venta al público, el margen de comercialización. Si el gobierno quiere vender a nivel nacional a un mismo precio, que se haga cargo del transporte, como lo hace en la provincia de Morona, Santiago. En Morona, Santiago, el Estado se hace cargo de todo lo que es el flete del combustible, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Sí. Y la tercera era lo que se refiere al IVA. Las estaciones de servicio y rato que adquieren el combustible ya le retienen el IVA. O sea, las estaciones todavía ni siquiera venden el combustible, pero ya pagan por adelantado el IVA que se conoce como IVA presuntivo. Pero aparte de eso que ya pagó por adelantado, si es que esa estación de servicio vende a una institución pública, sea una universidad, la policía, un municipio, esta entidad pública le retiene el 100% del IVA. Pero si ya pagó por adelantado, ¿por qué le vuelven a retener? ¿No es cierto? Y no es que después el SRI le va a devolver lo más rápido posible. Sabemos lo que se demora lo del SRI y eso genera desfinanciamiento a las estaciones de servicio. Sí, entonces esos eran los 3 puntos principales. Hemos hablado con los ministros nos dan la razón en nuestros estudios, o sea, ya por fin los ministros han hecho estudios internos, externos, y demuestran que nuestras cuentas cuadran exactamente con lo que nosotros estamos solicitando. Bien, para culminar, economista Erazo, ¿qué es lo que han pensado ustedes como estrategia, como Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo para desanudar, si es que cabe el término, varios de estos problemas a los que usted se ha referido? Bueno, una de esas, nosotros estamos listos para participar en las mesas técnicas. Verbalmente los ministros nos
anticiparon. Vemos que todavía no se implementan las mesas técnicas, pero al momento que estén implementadas nosotros seremos parte. Estamos dentro del mercado de combustibles, perdón, conocemos la dinámica y plantearemos ahí cuáles son nuestros puntos de vista sobre lo que es la comercialización, los puntos específicos donde se puede ahorrar en los subsidios, por ejemplo, eso del etanol, ¿no es cierto?, que genera mayores gastos al Estado, y así otros puntos más. Bien, gracias al economista Osvaldo Erazo Arboleda, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Son las 8 horas con 15 minutos. Gracias, buenos días.